En febrero de 2014, el sonido de un solo disparo resonó en la noche y en Coppell, un suburbio de Dallas, Texas. Una confusa llamada al 911 finalmente llevó a los servicios de emergencia al complejo de apartamentos Riverchase. Allí, los paramédicos encontraron a Jonathan Cruz, de 27 años, en su cama, con las sábanas hasta la cintura y muerto por un disparo en el pecho. Su nueva novia, quien hizo la llamada, jadeaba y sollozaba desconsoladamente. La muerte de Jonathan fue un golpe terrible e impactante para todos los que lo conocían. Tomaría años reconstruir lo que realmente sucedió dentro de su apartamento esa noche y aún quedan preguntas por responder. Hola detectives. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. El caso de hoy es desgarrador y desconcertante. Las pruebas pueden y han sido sopesadas en apoyo de diferentes teorías del crimen. Es decir, si es que se cree que se cometió un crimen. Echemos un vistazo. Jonathan Cruz nació en California, pero creció en Irving, Texas. De joven, Jonathan visitaba con frecuencia a su abuelo en Montana, donde él y su hermano aprendieron a disparar pistolas. Jonathan siempre había sido muy cercano a sus hermanos. Christian y su hermana menor, Danielle, a quien llaman Dani, eran más bien mejores amigos que hermanos. De pequeños, vivían en un hogar feliz y solidario. Incluso a mediados de sus veintitantos años, después de graduarse de la Universidad de Baylor, Jonathan seguía hablando abiertamente de su vida con su madre, Pam. Jonathan había estudiado historia en la Universidad de Baylor en Waco. Tras graduarse en 2009, regresó al norte de Texas. A su regreso, Pam le regaló a su hijo un nuevo cachorro, un corgi al que llamó Ulises. A principios de 2014, Jonathan Cruz, de 27 años, asumió un nuevo puesto como director de operaciones en una clínica de urgencias. Con su nuevo salario, se mudó de la casa familiar a su propio apartamento alquilado. Por primera vez, estaba completamente solo. A finales del año anterior, Jonathan había comenzado una nueva relación. Durante aproximadamente 3 meses, había estado saliendo con una amiga de Dani, una mujer más joven llamada Brenda Lázaro. Se conocieron en la Escuela de Artes Marciales Shaolin Copol Bully, donde Brenda trabajaba como instructora para Henry Su. No llevaban mucho tiempo juntos, pero la relación ya se estaba volviendo seria. Brenda dijo estar enamorada. Hablaron de matrimonio e hijos, dijo ella. Y Jonathan, según sus amigos, siempre buscaba a su futura esposa. El domingo 2 de febrero de 2014, durante el Super Bowl, Brenda Lázaro, sollozando frenéticamente, llamó al 911. Eran las 11:30 de la noche y Brenda estaba con Jonathan en su nuevo apartamento. Se había mudado hacía solo una semana. Necesito que te calmes. ¿Dónde? Brenda, quien pasó gran parte de su infancia en México, tenía dificultades con los tiempos verbales en inglés. Para entonces, Jonathan ya había recibido un disparo, y su novia afirmó que se lo había hecho él mismo. Casi 90 segundos después de la llamada, ella intentó dar indicaciones. No sé cuál era el nombre. No sé cuál era el nombre. Su Beltline y dónde, señora. Y MacArthur. MacArthur y Beltline. ¿Sabes cómo se llama el complejo de apartamentos? No lo sé. Pero si vas a la derecha. O sea, si vienes al norte desde MacArthur, los apartamentos estarán a la derecha. ¿Hay algún correo o algo que me puedas dar con la dirección exacta? No hay nadie aquí. Solo estoy yo. Casi 3 minutos después, mientras el operador aún intentaba averiguar en qué complejo de apartamentos se encontraba, Brenda empezó a repetir el nombre de Jonathan. Dios mío. Jonathan. El operador le pregunta si se disparó a propósito. Primero, Brenda grita que no, pero luego se corrige. Sí, lo hizo a propósito. ¿Qué? ¿Lo hizo? ¿Usó un arma o qué pasó? Sí, usó un arma.
¿Lo hizo a propósito? ¿Lo hizo a propósito? No. Sí, lo hizo. A propósito. Después de 6 minutos, el operador le dice que tiene que salir y llamar a la puerta de un vecino. Necesito que encuentres la manera de decirme la dirección. Necesito que salgas y vayas a ver a un vecino. Oh, Dios mío. Hice esto. Necesito que pares. Detente. Necesito que lo hagas. Necesito que me ayudes. 8 minutos después de la llamada, Brenda busca a un vecino para verificar el nombre del complejo de apartamentos de su novio, River Chase. Y aunque el operador le dice a Brenda que se quede afuera, ella regresa al dormitorio y declara de nuevo, y él está muerto. El operador asume que entró y encontró a Jonathan, no que presenció el disparo. El operador le pregunta qué vio. Estábamos conversando, hablando, y yo. Él simplemente no le creyó y dijo que iba a demostrar que estaba bien. Cuando los paramédicos llegaron aproximadamente a las 23:40, encontraron a Jonathan en su cama, con las sábanas hasta la cintura, con una herida de bala en el lado izquierdo del pecho. Calcularon que para entonces llevaba muerto unos 30 minutos. La bala era de su propia Sig Sauer de 9 milímetros. El arma estaba junto a él, sobre la manta, a su izquierda. Su teléfono fue encontrado dañado entre el colchón y el somier de la cama. Dejando de lado las declaraciones de Brenda al operador del 911, la policía investigó el incidente como un posible asesinato. En el lugar de los hechos, le colocaron bolsas de papel en las manos a Jonathan y fotografiaron el apartamento. Le realizaron pruebas para detectar residuos de pólvora. Jonathan tenía residuos en la parte superior de algunos dedos de la mano derecha, pero ninguno en la palma derecha ni en la izquierda. Jonathan era diestro. Brenda tenía residuos en ambos lados de las manos y en su sudadera. La policía encontró el cargador fuera del arma, en el cajón de corbatas de Jonathan. Ningún informe policial detectó huellas dactilares en el arma ni en el cargador. Tampoco se encontró evidencia de ADN que indicara cuál de las dos personas en la habitación sostenía el arma. Brenda Lazaro fue interrogada por la policía en el lugar de los hechos y luego en la comisaría durante varias horas. La historia que contó a la policía era coherente, pero extraña. La pareja había estado discutiendo esa tarde y de forma intermitente hasta la noche. El meollo de sus problemas era la estrecha relación que Jonathan mantenía desde hacía tiempo con una amiga llamada Emily. Brenda no se sentía cómoda con la naturaleza de sus interacciones y Jonathan se resistía a apartar a Emily de su vida. Habían resuelto la discusión esa noche. Brenda dijo que vieron la televisión y pidieron comida china. Dijo que más tarde esa noche, Jonathan volvió a sacar el tema. En ese momento, fue al baño. Dijo que al salir, se sentó en el suelo a los pies de la cama y revisó su teléfono. Brenda dijo que Jonathan me dijo muchas cosas lindas y tiernas antes de decirle que se tapara los oídos. Mucho después, Brenda le contaría a Pam, la madre de Jonathan, que sus últimas palabras fueron: cariño, te quiero muchísimo. Eres mi mundo y te lo demostraré. Dice que fue entonces cuando oyó el disparo. Brenda Lazaro nació en Texas, pero se mudó a México, de donde eran sus padres, cuando tenía 5 años. De adolescente, su familia regresó a Estados Unidos y se estableció en Irving, donde su padre trabajaba instalando paneles solares. Según sus allegados, Brenda tuvo una infancia difícil y una vida familiar infeliz en su juventud. Brenda también tenía un historial de contar historias que parecían muy inverosímiles y difíciles de verificar. Le había contado a People que, estando en México, presenció un asesinato. Los detalles variaban según el relato. Una de sus mejores amigas contó que Brenda había sido secuestrada con otra chica y que la habían liberado solo después de que la otra fuera asesinada. Les contaba a sus amigas de la preparatoria con frecuencia que estaba embarazada, pero nunca dio a luz. Después de graduarse, Brenda obtuvo una licenciatura en español en la Universidad de Texas en Austin. Trabajó como maestra sustituta y comenzó a dar clases en la escuela Bully por las tardes. Fue allí donde Brenda se hizo muy amiga de la hermana menor de Jonathan, Dani Cruz. A finales de 2013, Jonathan le pidió permiso a su hermana para invitar a salir a su buena amiga.
Danny accedió. Poco después de empezar su relación, Jonathan y Brenda salieron a cenar con dos de los mejores amigos de Jonathan, Jacob y Emily. Ambos también eran recién casados por aquel entonces. Se conocieron en un restaurante chino. En la cena, Brenda estaba notablemente callada. Al principio, Jacob y Emily pensaron que la nueva novia de su amigo era simplemente introvertida. Pero luego se dieron cuenta de por qué Brenda había estado tan reservada esa noche. Al parecer, estaba furiosa. Parece que Jonathan abrazó a Emily a modo de saludo al llegar. Era un gesto común entre ellos, como lo es entre muchos amigos cercanos. Nunca habían tenido una relación romántica, ni la habían contemplado. Pero cuando los investigadores examinaron la comunicación entre la nueva pareja, Brenda y Jonathan, encontraron mensajes de Facebook e intercambios de mensajes. Abrumada por este incidente y preocupada por Emily en general, Brenda parecía darle vueltas a esta interacción, recordándola una y otra vez, a menudo mientras discutían durante la Navidad. Mientras Jonathan estaba de viaje familiar por Europa, su correspondencia con Brenda reveló múltiples discusiones nocturnas por mensajes de texto. Al parecer, la pareja no pasaba del abrazo y Brenda no superaba sus celos. Estos intercambios finalmente llevaron a un mensaje que Jonathan le envió a su hermana Dani. El 1 de febrero, el día antes de morir, le envió a Dani una serie de mensajes explicándole que, desde su punto de vista, tenía 4 opciones. Primero, luchar contra ello e intentar mejorarlo. Lo cual, añadió, probablemente nunca sucedería. Segundo, elige a Brenda. Tercero, niégate a renunciar a ninguno de los dos y observa si Brenda lo termina. Y por último, termina con Brenda. Ahora. Le dijo a Danny que las 3 primeras opciones tenían una alta probabilidad de terminar la relación. Concluyó que romper en sus propios términos limitaría o contendría el daño. Jonathan se disculpó con su hermana. Sabía que romper con su amiga afectaría negativamente su amistad. Pero después de considerar sus opciones, esto era exactamente lo que planeaba hacer. La intención de Jonathan de terminar la relación brindó un posible motivo. Jacob y Emily visitaron el nuevo apartamento de Jonathan a última hora de la mañana del día de su muerte. Él ofreció a sus amigos un recorrido para mostrarles el nuevo lugar. Sus armas formaban parte del recorrido. Jacob recordó que el arma que luego mataría a Jonathan estaba guardada en su propio espacio en su cómoda y que Jonathan la tenía lista para usar, lo que significa que el cargador estaba dentro y alrededor de la recámara. Pero esa noche, la policía encontraría el cargador aceitoso entre las corbatas de Jonathan, por lo demás impecables, en un cajón diferente. Emily y Jacob confirmaron a la policía por su cuenta lo que Danny ya les había contado. Jonathan había declarado su intención de romper con Brenda. Cuando Emily se dio cuenta de que ella era el problema principal, ofreció distanciarse de su amistad por el bien de su relación. Jonathan se negó. No podía imaginar un futuro sin sus amigos más cercanos. Esto parecía ser la gota que colmó el vaso. Les dijo a Jacob y Emily que estaba empacando su maleta y sacando sus cosas de su casa. Horas después, Emily recibió un mensaje de texto del celular de Jonathan. Lo recibió a las 22:52 y decía, «Quiero morir». Brenda llamó al 911 presa del pánico. 40 minutos después, los agentes la interrogaron durante horas la noche en que Jonathan murió, y la volvieron a interrogar en los días siguientes. En una orden de registro ejecutada al día siguiente, un par de investigadores policiales declararon que sospechaban que la muerte de Jonathan fue un homicidio y se refirieron al arma encontrada en el lugar de los hechos como el arma homicida. Sin embargo, Brenda Lazaro nunca fue acusada. La autopsia, realizada, puso en duda la investigación y su teoría. El médico forense del condado de Dallas declaró la causa de la muerte como indeterminada. Se concluyó que la herida de bala pudo haber sido autoinfligida. De hecho, el único testigo insistió en que así fue y que se encontraron residuos de pólvora en la mano dominante del fallecido. También era plausible que Jonathan recibiera un disparo mientras dormía, quizás despertando justo a tiempo para alcanzar el arma. Esto podría explicar cómo se encontraron residuos de pólvora en su mano.
El médico forense determinó que Jonathan no tenía drogas ni alcohol en su organismo, factor que podría haberlo llevado a actuar de forma inusual. La policía de Coppell determinó que no tenía pruebas suficientes para probar o refutar la teoría del homicidio. Así que, a pesar de las sospechas persistentes, la investigación del asesinato no continuaría. Dijo, hay un nivel de locura y no estoy seguro de su profundidad, y necesito saberlo antes de comprometerme por completo. No era un tipo dispuesto a renunciar a todo lo que había logrado y a todas las personas que amaba por una chica con la que llevaba saliendo 10 semanas. Jonathan Cruz creció rodeado de armas. Competía en torneos y era un experto, incluso un fanático, según su familia, de la seguridad con las armas. Esto confundió aún más las circunstancias de su muerte con su familia. El cargador que se encontraba en el cajón de sus corbatas pudo haber sido extraído antes o después del disparo fatal. Sin embargo, como el cargador estaba fuera del arma, es posible que quien apretó el gatillo no supiera que había una bala en la recámara. La familia Cruz creía que Jonathan habría reconocido que sostenía un arma cargada. Sabía de armas. Había recibido entrenamiento con ellas durante años e incluso había competido en tiro. Brenda, por otro lado, bien pudo haber creído que el arma no estaba cargada. Con la investigación policial suspendida, la familia de la tripulación recurrió a una investigadora privada, Sheila Wysocki. Sheila ya era una investigadora privada reconocida y exitosa, habiéndose labrado un nombre en múltiples asesinatos de alto perfil antes de aceptar hacerse cargo del caso de Jonathan. Uno de los primeros pasos que Sheila dio fue buscar el historial médico de Jonathan. Estos respaldaron lo que la familia ya creía. Jonathan no tenía antecedentes de depresión. No le habían recetado antidepresivos ni ningún otro medicamento que pudiera causar efectos secundarios adversos. No tenía tendencias suicidas y, según creían, bajo ninguna circunstancia habría apretado el gatillo a sabiendas. Sheila revisó los informes policiales y toda la documentación. Entrevistó a nuevos testigos y volvió a entrevistar a los antiguos. Incluso llegó a infiltrarse en la Escuela de Artes Marciales. Tras una investigación exhaustiva, Sheila concluyó, como era de esperar, que Jonathan no pudo haberse suicidado. Su historial médico mostraba una lesión en el hombro derecho que le había estado molestando solo unos días antes. La lesión restringía su movimiento y podía ser dolorosa. Si Jonathan se estiraba demasiado, la distensión se agravaba. Habría hecho que el ángulo del disparo fuera, en el mejor de los casos, muy difícil, pero ciertamente incómodo y doloroso de lograr. No podría haberlo logrado sin romperse la muñeca. La vecina a cuya puerta Brenda finalmente llamó para pedir una dirección durante esa inquietante llamada al 911 creía que habían pasado al menos 20 minutos entre el momento en que escuchó el disparo y el momento en que llamaron a su puerta. Esa noche, ella declaró a la policía que habían pasado cerca de 45 minutos. Ese tiempo coincidió aproximadamente con las observaciones de los paramédicos al llegar y encontrar a Jonathan. Estos paramédicos estimaron que había fallecido media hora antes. Parecía haber un retraso significativo desde el momento del disparo hasta la respuesta de emergencia. Al acercarse el segundo aniversario de la muerte de Jonathan, Pam y John Cruise comenzaron a hablar sobre la posibilidad de presentar una demanda civil contra Brenda por homicidio culposo. Pensaron que eso al menos les daría la oportunidad de descubrir más pruebas. Los casos civiles conllevan una carga de prueba menor. Sus abogados solo tendrían que demostrar que la preponderancia de la evidencia indicaba la responsabilidad de Brenda. Los jurados debían determinar si la probabilidad de que Brenda matara a Jonathan era mayor o menor. Pasaron años, pero en 2022, avanzaron con el juicio civil. Sheila Wysocki había desarrollado una teoría que se presentaría con pruebas en el juicio. Creen que Jonathan sí le dijo a Brenda Lázaro, ahora Brenda Kelly, que quería terminar la relación y que discutieron. Según los textos descubiertos durante la investigación, el investigador sabía, por las propias palabras de Jonathan, que si él y Brenda discutían acaloradamente, su reacción sería desconectarse y dormir. Sheila creía que eso fue exactamente lo que hizo esa noche. Una vez que Jonathan se durmió, Brenda le envió un mensaje de texto a Emily desde su teléfono y luego lo destrozó.
Sugirieron que Brenda apuntó el arma de Jonathan al corazón y apretó el gatillo. Darrell Robertson, detective retirado de la policía de Houston, testificó que Jonathan Cruz habría tenido que contorsionarse para infligir la herida en el lado izquierdo del pecho. Jonathan había consultado a un médico 2 días antes por la distensión en el hombro derecho. Robertson dijo que es contraproducente que Jonathan hubiera aguantado el dolor del hombro para colocar el cañón del arma en el lugar donde le dispararon. Robertson también señaló los residuos de disparos encontrados en las palmas de las manos, el dorso de las manos y el suéter de Brenda. Se encontraron menos partículas de residuos de disparo en Jonathan, sin embargo, las pruebas de residuos podrían ser engañosas. El equipo de Brenda argumentó que los investigadores de la escena del crimen solo analizaron el dorso de las manos de Jonathan. Ni siquiera analizaron sus palmas ni la ropa que vestía, como hicieron con Brenda. Claro, tenía más residuos de pólvora. Le hicieron pruebas más exhaustivas. El abogado de Brenda, Andrew G., sugirió que Brenda quedó con residuos de bala cuando intentó cubrir la herida para detener la hemorragia. También afirmó que el motivo podría ser falso. Había indicios, afirmó, de que Jonathan no había roto con Brenda esa noche después de todo. Primero, habían estado juntos durante horas y pidieron comida para llevar a las 8 de la noche. Él se acostaba con ella, que seguía en el apartamento después de las 11 de la noche, lo que parecía indicar que pretendía que se quedara a pasar la noche. El abogado de Brenda cuestionó si estas eran, de hecho, las acciones de una pareja que se estaba separando. Cuando Brenda Kelly subió al estrado, la familia Cruz contuvo la respiración esperando su versión de los hechos. A lo largo de los años, escucharon variaciones de su historia de diferentes fuentes. ¿Jonathan estaba de pie cuando apretó el gatillo, como le había dicho a Danny? ¿Estaba Brenda en el dormitorio cuando se disparó? ¿O estaba en la sala, como Henry Sue le había contado a Pam años antes? Otros con quienes trabajaba en la escuela de artes marciales recordaban que Brenda les había dicho que estaba en el baño cuando se disparó. ¿Cuál fue la verdadera historia y la contaría? Bajo juramento, el abogado de Cruz le hizo a Brenda docenas de preguntas durante 90 minutos. No respondió ni una sola. Brenda Kelly invocó su derecho a no autoincriminarse, amparado por la Quinta Enmienda, en cada una de las preguntas. El jurado de 6 miembros deliberó durante aproximadamente 2 horas y media antes de alcanzar un veredicto unánime. Si bien en un caso civil solo se necesitan 5 votos, Thomas Shaw, abogado de la familia Cruz, solicitó al jurado que otorgara a la familia más de $129 millones. El jurado decidió otorgar $206 millones. Brenda no ha enfrentado cargos penales por el asesinato de Jonathan Cruz. Mantiene su inocencia y la causa de su muerte sigue siendo indeterminada. La investigación privada realizada por Sheila Wysocki y la familia Cruz arrojó evidencia que posteriormente fue entregada al Departamento de Policía de Capel. Sin embargo, a la fecha de publicación de este video, no se ha reabierto la investigación criminal. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.